yo inicié a estudiar, yo vivo en Escuintla, yo estoy aquí en la Mariana, pero estaba trabajando en Izabal. Entonces, yo viajaba los lunes para ir, regresaba los viernes a Escuintla. De martes a jueves estudiaba. El sábado tenía que estar temprano en la universidad. Pasaba todo el día, ¿va? Y de ahí, en el último año de la universidad, estaba en Guatemala, ya. Pero ahí me costaba un poco más porque me tocaba hacer mucha tarea en la madrugada. Entonces, cuando estoy haciendo, por ejemplo, seminario y proyectos, eso es complicado. Pues son dos clases similares. Pues la verdad, es bastante, cuando uno se concentra y le entiende bien a las cosas, al final como que se vuelve un pasatiempo poder trabajarlo. Pero cuando uno no entiende para poder armar todo el informe, porque ahí es el tope de todo, entonces ahí es donde se vuelve como que tedioso y cansado, pero de lo contrario, ahí le vamos dando con todo. No, y se aprende mucho. Creo que alguien me mandó el estudio organizacional. Ya lo recibí. Ese es mi equipo. Sí, sí, ustedes me lo enviaron. De acuerdo. ¿A quién le toca exponer hoy? A nosotros nos toca exponer, ya estamos, ¿Ya ahorita están voy a listos? revisar, ahorita voy a ver si estamos, ahí está Elvia, ¿Quién va a compartir Jessy. la presentación? Si quiere lo comparto yo, Lick. Ahorita voy a ubicarlo en mi archivo. Pues como le decía, me tocaba viajar. Cuando estuve en Guatemala, lo que hacía era de que yo venía más o menos entre 7 y 8 de la noche. Me dormía y me despertaba a la 1 de la mañana. Entonces hacía mis tareas de 1 a 5 y a las 5 me iba al trabajo. Y así, tocaba. Pero aquí estamos tratando de trasladar un poco de conocimiento para que ustedes también aprendan. Para comentarles algo, mientras ustedes proyectan un todo, por ejemplo, esta semana yo estoy en una creación de proyectos dentro del trabajo donde estoy y nos tocó presentar un proyecto que así les tocará a ustedes en algún momento. Nos dieron 5 minutos para presentarlo. Tres en punto de la tarde del viernes y teníamos, por favor, denle a admitir a Evelyn Chávez. De que ahí vi su pantalla, ¿no? Y a las 3:05 teníamos que terminar. Cuando terminamos, dijeron, ok, si necesitamos algo, les llamamos. Y ahí nos dejaron. A veces toca de esa forma presentar. Ustedes van a hacer una presentación en octubre que se llama presentación gerencial. Yo les voy a dar una clase de eso y se van a dar cuenta de cómo se consolida la información y cómo deben de presentar. Par de números, un par de cosas, y ustedes van a decir tanto trabajo que hemos hecho para presentar solos, pero al final así toca. Cuando gusten, yo los escucho. Compañeros, los del equipo, no sé si ya estarán todos. Vamos a revisar. Buenos días, licenciado, compañeros. Yo no veo la pantalla, no sé si ya está proyectando, ¿verdad? Ahí está. Ahorita, Pensé que era mi cómpula que no me dejaba.
logran visualizar ahí. Ahorita dejamos de ver, ahorita sí ya lo vemos otra vez. Está pequeño, está bien ese tamaño. Le puede dar, mostrar como presentación y así ya les muestra un tamaño de pantalla completa. En la parte de abajo derecha. Ok. Es, Bueno, compañeros licenciados, buenos días a cada uno. Realmente para nosotros va a ser un enorme gusto poder impartirles el tema de impacto ambiental que tenemos programado para el día de hoy. Mi equipo está conformado por Ceci, Antonia, Elvia, André, Elvia, Evelyn, entonces Suseli, esos somos los que estamos integrando el equipo, y Jorge Bryan. Entonces, solo como un comentario adicional, Lick, el compañero Jorge Bryan tuvo un accidente y pues, más sin embargo, ha estado trabajando con el equipo, ¿verdad? ¿qué le Entonces, es pasó? eso. Bueno, Andrés, el que tiene mayor información, que nos comentó de que se había accidentado en la moto y no, tuvo Mm. algunas fracturas. Entonces, pero más sin embargo, este es un espíritu que nos demuestra que el querer es poder, y pues él ha estado trabajando y seguirá trabajando con el equipo. Ah, de acuerdo, gracias. No, pues, si no apoyo de mi parte, me dicen. Perfecto. Pues el estudio de impacto ambiental como tal, ya introduciéndonos al contenido, realmente en Guatemala pues está el reglamento, el 6886, que es el decreto emitido por el Congreso y aprobado por el presidente en su momento. Pues nos hace referencia a que el impacto ambiental es un instrumento de política ambiental como tal. O sea, el estudio de impacto ambiental se refiere al momento de utilizarlo eh, cuando ya estemos instalando una planta de producción, cuando estemos instalando la empresa como tal, cuáles son los efectos que vaya a causar el cambio a la figura, a la imagen del ambiente como tal, porque cuando se monta alguna infraestructura, independientemente cuál sea el tamaño, le cambia la vista y el panorama al ambiente. Entonces, el objetivo de esto es según el decreto y toda la información que contiene el decreto, los objetivos que hay que seguir es la prevención, mitigación y restauración de daños hacia el ambiente. Pero llevándolo a contextos actuales del país, por ejemplo, las grandes industrias que están sobre, por ejemplo, la cinta asfáltica o la zona franca que está entre Palín a Matitlán o antes de Palín, están las maquilas y todo, pero realmente yo me quedo pensando qué tipo de estudio y bajo qué normativas lograron hacer, porque al final ellos hacen una contaminación masiva de de los recursos naturales, hablando en este caso de los ríos, del ambiente, del ecosistema, incluso dirigido a la sociedad como tal. Si nos vamos en la zona de aquí de la costa, por ejemplo, tenemos los ingenios, que al final estos ingenios hacen una contaminación, aunque andan en una certificación, varios ingenios, algunos ingenios de aquí de la costa sur, eh, porque quieren exportar
el azúcar hacia Europa, pero este segmento de mercado es muy exigente porque ellos revisan, vienen y empiezan a hacer investigaciones de cada uno de los pequeños detalles, como por ejemplo el uso de químicos, si no trabajan niños, si no afectan a población, si no desvían ríos. Pero si nos vamos a ver el contexto de cada uno de estos ingenios, resulta que los ingenios para regar la caña tienen que hacer una desviación de ríos. Y cuando hacen la desviación de los ríos, causa un impacto hacia el ambiente. Dejan poblaciones sin el vital líquido, donde ellos usan de este vital y hacen una distorsión hacia el ambiente. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona norte, hablando de Cobán, de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Petén, también se tiene el problema con estas grandes empresas, porque el decreto lo especifica, es prevención, mitigación y restauración de daños hacia el ambiente, pero ellos, estas empresas, grandes empresas, macro podría decir, por ejemplo las hidroeléctricas, hacen desviación de cauces y cuando hacen la tapada para poder captar todo el cauce casi de los ríos, lo mismo sucede, dejan a poblaciones sin el vital líquido, causan inundaciones y al final hay una distorsión. Si nos vamos a la zona occidental, estamos hablando de Huehuetenango, también tenemos empresas que están provocando una distorsión en el ambiente. Evitan accidentes, contaminación, un impacto directamente hacia el ambiente, el ecosistema, con las concesiones mineras, incluso en Izabal también hay concesiones mineras, en el oriente también hay problemas. Entonces, cuando analizamos todo este contexto como tal, realmente yo, en lo personal, yo digo, bueno, entonces, ¿cuál es la función del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales? Pero no porque estas empresas lo estén haciendo, nosotros, cuando constituyamos nuestra empresa, tengamos que hacer las malas prácticas de lo que hacen estas empresas. Debemos de tener buenas prácticas para poder ser conscientes con el ambiente. El ambiente es único, solo tenemos un planeta, después de este planeta no creo que tengamos, y si la responsabilidad no empieza por cada uno de nosotros, si el beneficio social, la factibilidad hacia los recursos económicos no empieza de nosotros como empresa, cuando se tenga efectos secundarios, no echemos la culpa a personas fuera si no empieza desde nosotros. Entonces, para ampliar en el tema de la ley, nos llama mucho la atención el artículo número 8 de este acuerdo, donde dice literalmente, donde todo proyecto, obra, industria, cualquier otra actividad que cause deterioros a los recursos renovables o al ambiente o introducción de modificaciones nocivas o notorias al paisaje, era lo que les mencionaba. Si tenemos, por ejemplo, en este caso, si nos vamos a lo que es el lago más lindo del mundo, el lago de Atitlán, anteriormente no estaban habían grandes edificios de hoteles ni nada por ese estilo. Y se tenía un panorama particular y bastante natural del ambiente. Pero cuando viene y se construye un edificio que cambia, aunque sea un 0.01% de la vista panorámica hacia el lago, entonces es necesario hacer el estudio de impacto ambiental. Entonces es importante tener en cuenta la normativa, porque si no se cumpliera,
o se omite el estudio de impacto ambiental, se tendría una multa de 5,000 a 100,000 quetzales en caso que no se cumpla con el requisito establecido en el decreto o en la información o en la documentación presentada al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces le dejo la palabra a mis compañeros, porque si no yo me voy a extender. No, pero amplia su explicación, Hernán, gracias. Solo voy a apagar mi micrófono. Pues entre los propósitos del estudio de impacto ambiental, pues les comentaba, era reducir, ahí sí que reducir y mantener el resguardo del medio ambiente para no tener una distorsión entre la población cercana al tema de la empresa. Es importante que cada uno de los procesos y los acuerdos y la intervención y el acompañamiento de las entidades competentes en este proceso. Si nos vamos, por ejemplo, uno de los contextos ahorita que tenemos en las hidroeléctricas, por ejemplo, son las concesiones, igual que las minerías, son las concesiones de los permisos. La población se opone a no dejar pasar maquinaria que vemos en la prensa, en los diarios, las informaciones televisivas o por cualquier medio, que están tapando carreteras, que están haciendo bloqueos, que están teniendo confrontación entre la Policía Nacional y la población, es porque realmente tanto como el propósito como la necesidad no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo mutuo entre las comunidades, porque eso lo dice el decreto, que debe de haber un acuerdo mutuo entre ambas partes para tener una convivencia en armonía. Pero realmente estas empresas lo que hacen es introducirse a la fuerza y porque pues realmente no sé si hubiese, pero si no, me corrige Lick, posiblemente hay plata de por medio, como se dice, dinero debajo de la mesa, mano de mono, como le llamemos, y por eso es de que se han dado esos grandes permisos, pero realmente es importante tener, llegar a los acuerdos para no tener esos conflictos y al final afecta a la empresa y afecta a la sociedad como tal. Ahí hay que tener claro algo, Hernán, perdón, es que les interrumpa dentro de su exposición. El progreso siempre va a tener pros y contras. ¿Sí? Postura no quisiera que haya una hidroeléctrica en ninguna parte del territorio guatemalteco. O sea, estoy dando como ejemplo. Y mi postura es ser contraria. Recuérdese que la postura, por ejemplo, de un inversionista es de que haya, de las personas que viven en la comunidad, está en contra. Pero la única forma de progresar o de llevar riqueza y trabajo a un lugar es creando fuentes de trabajo. Y al final esa es una fuente de trabajo. Entonces, siempre nos hemos opuesto a muchas situaciones de estas, pero es la única forma en que hemos llegado a tener las cosas que actualmente tenemos. Por ejemplo, la represa de Chixoy, que es una represa, bueno, es la represa más grande de Guatemala y muchos problemas para poder tienen
hay 3 personas. Y eso es lo que hay que tener presente. O sea, la única forma de ir progresando es teniendo este tipo de proyectos. Luego las comunidades son beneficiadas con algunos trabajos. Obviamente, lo que tendríamos que tener aquí, desde mi postura, Hernán, es personas capacitadas en el lugar para desempeñar todas las funciones dentro de la organización. Lamentablemente, nosotros por educación no tenemos. Entonces, nos pasa que al final, si necesitan, por ejemplo, laborantes de patio, para llamarle de esa forma, pues en la comunidad hay personas y son contratadas. El problema es que no tenemos personal capacitado como para tener ingenieros dentro de la planta o algo así. Esa es una de las dificultades que nosotros debemos de superar como país y debemos de ir mejorando, tener mano de obra calificada. Y ustedes que están terminando su carrera, al pasar de ser graduados de nivel medio a ser graduados de la universidad, pues representan el futuro para tener esa oportunidad de tener mejores ingresos a través de atraer la inversión extranjera para proyectos, no solo ambientales, o sea, no solo proyectos de hidroeléctricas, cualquier tipo de proyecto. Hace muchos años, ustedes pueden leer, por ejemplo, Bridgestone, que es una marca de llantas, Intel, ambas compañías hicieron su estudio de mercado para instalarse en Guatemala. Y cuando se dieron, o sea, tenían todas las condiciones para instalarse. ¿Qué creen que les faltó a los dos? Intel sí saben qué empresa es, ¿verdad? La que hace los microchips. Mano de obra. Mano de obra. Nosotros no teníamos mano de obra calificada en Guatemala. Personas que hablaran inglés y personas que estuvieran preparadas para cualquiera de los dos, cualquiera de las dos empresas. Se terminaron instalando en Costa Rica y las dos empresas pues le generan no solo empleo, sino que también una mejor calidad de vida a las personas que viven en Costa Rica. Por eso es importante que nos graduemos, por eso es importante que nos sigamos preparando, no solo al terminar la carrera, hay más que seguir, hay maestrías, hay doctorados, y eso es lo que debemos que buscar, estar preparados ante cualquier oportunidad. Ya les interrumpí, pero sigamos. No, Nick, ¿Hay alguien más que está en lo esperando, personal, sí. Mónica? No, en lo personal es complementario porque al final nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, vamos hacia arriba, usted nos lleva tal vez un paso, 2 pasos adelante, y eso es Medio paso, les complemento. llevo yo, no tenga pena. Ustedes me van a superar. Al final, estos son los vacíos que se va llenando para tener una información más completa. Sí, sí. Buenos días, compañeros, licenciados. A mí me corresponde hablarles sobre las alternativas de impacto ambiental. Las alternativas propuestas al proyecto deben ser siempre técnicamente variables y económicamente asumibles. Un estudio de casos hipotéticos, pero sin solución. Sin solución posible dentro de la ingeniería o construcción. Carece de una utilidad. En este caso podría dar un ejemplo sobre una construcción de una casa en un entorno protegido. La alternativa a considerar sería la ubicación para otra igual válida al aspecto exterior del mismo en efectos del paisaje. Se consideran alternativas que son idénticas en efectos en el sentido práctico.
Acá podemos ver los análisis de las alternativas de impacto ambiental. Por ejemplo, en el análisis del proyecto, la identificación posibles son las acciones que causen impacto a los diferentes factores ambientales. También está la revisión que tendrá en cuenta en las fases como la ejecución, flotación y abandono. Se deben considerarse varias alternativas al proyecto que han de ser técnicamente variables. En segundo punto, un proyecto siempre debe de ir modificar en las acciones ambientales. Su objetivo es modificar un factor ambiental y la accesibilidad. Solamente. Licenciado, no sé si usted me podría apoyar en lo que es esto de los análisis. Bueno, casi no encontré mayor información, entonces casi no me queda claro. Si usted me podría apoyar. Ok, de acuerdo. Vean, pues, una pregunta. ¿Cuál creen que es el impacto? Les voy a hacer una pregunta y no solo me pueden contestar las que están exponiendo, sino cualquiera de las personas que estemos en la sesión del día de hoy. ¿Ustedes creen que cuando nosotros hacemos cualquier intervención en producir algo, tenemos un impacto ambiental? En efecto, sí, Lick. En todas las acciones que hace el ser humano tiene un impacto al ambiente. Ok. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué quiero llegar con esto? Que nosotros tengamos claro que por sencilla que sea la actividad que nosotros hagamos, va a tener un impacto ambiental. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver a la hora de generar el estudio de impacto ambiental? Es cómo devolvemos parte de lo que nosotros generamos a través de ingresos o utilidades al ambiente o a la comunidad en la que estamos. ¿Sí? Con el simple hecho de comerse un banano, nosotros causamos un impacto ambiental. ¿Sí? Con el simple hecho de ser seres humanos, porque recuérdense que tenemos necesidades fisiológicas que terminan haciendo un impacto en el ambiente. ¿Sí? Entonces, desde que yo vengo, termino pelando el banano. Bueno, primero debo ir a cortar el banano a su mata. Ahí ya le estoy causando un daño a la planta porque es un daño irreversible. O sea, yo ya no puedo revertir ese corte que le hice a la penca de banano. Cuando yo ya consumo el banano, solo consumo el fruto, pero la cáscara, ¿qué la hago? ¿Sí? Y entonces tenemos que buscar alternativas, porque eso es una de las cosas que tenemos que hacer ahora con los proyectos, es buscar alternativas para que ese desecho que yo tengo se convierta en algo útil o productivo. ¿Qué podemos hacer con la cáscara de banano? Podemos incinerarla, podemos utilizarla como abono, podemos hacer muchísimas cosas, ¿sí? Hablaban ustedes de los ingenios. Los ingenios se han vuelto tradicionalmente un ingenio hace 40 años. Desviaba el cauce de un río, como les decía Hernán, hacia su planta para lavar el ingenio. Utilizaba el agua para la limpieza de los molinos, para tirar todos los desechos. Entonces, el bagazo y la melaza que a ellos no les servía en ese momento, pues se iba al río a contaminar. Hoy, eso está prohibido por leyes. Ellos no pueden tirar ningún contaminante al río. Si lo hacen o no, pues no es tema de discusión, pero al final es parte de lo que se tiene ahora. Pero ¿qué han hecho ellos con los desechos? El bagazo de la caña se incinera para producir energía eléctrica. Ya ese es un subproducto de la producción de caña.
La melaza, pues ya se utiliza para generar alcoholes etílicos y medicinales, y entonces es un subproducto de la producción de azúcar. Al final eso es lo que necesitamos buscar. Es como cuando dicen, matamos un cerdito, le consumimos, al cerdo se le desperdicia muy poco, dicen las personas, y eso tal vez lo han oído ustedes. Y es cierto, o sea, tenemos que buscar la forma en que nosotros no solo causamos un impacto eh, pequeño o lo más blando posible al ambiente, sino que también revertirlo, ¿sí? Haciendo este tipo de análisis, por ejemplo, nosotros tenemos que venir y decir, bueno, yo estoy lastimando de esta forma a mi planeta, pues lo debo de revertir haciendo estas acciones. Muchas empresas lo que hacen es crear una responsabilidad social empresarial, un departamento de esto, que se encarga de ir y atender a la comunidad, creando centros de salud, creando escuelas, teniendo atención a toda la comunidad para revertir ese daño de impacto ambiental. Ustedes, a la hora de ejecutar su proyecto, lo que deben de hacer es analizar qué alternativas de impacto ambiental tienen para mejorar la comunidad. Vamos a ocupar un terreno, ¿sí? Vamos a mover tierra, vamos a contaminar, por ejemplo, con los desechos. Incluso el proyecto, ustedes deben de informar qué van a hacer con los desechos. Al final del proyecto tienen que tener ustedes decidir qué es lo que van a hacer, una toma de decisiones de qué van a hacer con sus desechos, qué desechos van a generar y qué van a hacer con esos desechos. O sea, por ejemplo, del aceite de coco, si el aceite de coco va a ser químico o va a ser extraído de la pulpa de coco. Si es químico, pues van a generar menos desechos. Si es extraído de la pulpa de coco, van a tener muchos desechos y ustedes van a tener que indicar qué es lo que van a hacer con ese desecho. No sé si les aclaro ahí las dudas o tienen más dudas para seguírselas aclarando. Gracias, licenciado, sí me quedó muy claro. ¿De acuerdo? Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Yo Buenos les voy días. a hablar acerca de la descripción del medio ambiente. Dice, la descripción del medio ambiente presenta en detalle las características del área en el cual ocurrirá la acción propuesta. Esta descripción debe ser del área del estudio, que es un área definida dentro de la cual todos los efectos, impactos, características, esfuerzos compensativos potenciales ocurrirán debido a una acción propuesta y, y sus alternativas. Los detalles en esta descripción del área del estudio deben ser suficientes para demostrar al lector o revisor la índole precisa de los recursos naturales. En la siguiente diapositiva podemos observar, Chen, cuáles son las características que deben realizar, que sería el medio ambiente, geología, topografía, suelos, recursos de aguas subterráneas, recursos de aguas superficiales, comunidades terrestres, calidad del aire, utilización de terrenos, demografía, niveles de sonido, socioeconomía. Estas son unas de las características. Bueno, yo considero que, así como estaba diciendo mi compañero Chen y el licenciado, hay empresas que realmente no consideran o no sé por qué, si ellos tienen que cumplir con todo lo que dice la ley y no lo realizan. Yo vivo aquí en Palín, aquí donde yo vivo, en la colonia de abajo, existen unas maquilas, creo que son, no sé si son maquilas, pero son unas empresas de chino. Al principio
me recuerdo que las personas de esa colonia no estaban de acuerdo a que realizaran estas bodegas. Más sin embargo, después empezaron a protestar y todo, tuvieron charlas con los propietarios de la empresa y me imagino que llegaron a algún acuerdo, empezaron a construir las bodegas y luego como que les dieron el permiso. Después llegaron a otro conflicto porque no generaron empleos, más sin embargo no permitían que las personas de esa colonia trabajaran en esa empresa, ni las personas de esta colonia donde yo vivo. Decían que no, que solamente recibían personal de otras áreas. No sé por qué, pero luego empezaron a hacer las personas protestas, a bloquear la calle, que decían que querían que se desalojara. Después llegaron a un acuerdo y ahora ya reciben personal de las dos colonias. Pero a lo que yo llego es que yo veo que ellos no cumplen con estas normativas porque generan una de humo que ustedes no se imaginan. Y yo vivo en la colonia de arriba y puedo ver cuando estas bodegas sacan el humo. Y quiera que no, esa es una gran contaminación para todos y mayormente para las personas de esa colonia y los niños. Y ahora considero que ellos tal vez para mitigar todo eso, arreglaron las calles de la colonia y con esto de la pandemia, ellos pasan todos los días fumigando las dos colonias. Considero yo que eso es lo que ellos utilizan para que la gente esté conforme. También veo en las maquiladoras de aquí de Palín que ellos han tirado sus desechos en el río Michatoya, porque ahí en el centro, bueno, no en el centro de Palín, en una colonia, pasa parte de ese río y se puede ver cuando el río pasa de diferentes colores. Me imagino que ha de ser las tintas que ellos echan a las telas porque se ve que el río pasa de diferentes colores. Y es un río que está a la par de varias colonias, que esa es una gran contaminación para ellos también. En la siguiente, Chen, aquí está el alcance. Dice que el alcance significa debe realizar estudios del impacto ambiental de toda persona física o jurídica, pública o privada que realice proyectos a realizar actividades, ampliaciones, programas, proyectos o emprendimiento susceptible de degradar en el ambiente o sus componentes o afectar la calidad de vida de la población. Bueno, esto es como lo que yo les decía, que ellos tienen que verificar todo esto para no afectar la calidad de vida de la población, más sin embargo, se saltan algunas leyes y no verifican todo esto, o no sé si usted me indicará, licenciado, si hay alguna asociación o algo que verifique o que esté inspeccionando esto. Ahí, más que una asociación, es la misma comunidad la que debe de pedir que su área de circunvivencia sea afectada lo menos posible. Es muy difícil, créanme que es muy difícil que nosotros vengamos y digamos, miren, la instalación de la planta que ustedes quieren poner, no la pongan aquí, vayan a ponerla más lejos de donde nosotros estemos, porque si no les afecta a ustedes en un lugar, va a ir a afectar a otro. Entonces eso es muy difícil. Por ejemplo, tú que decías que estabas ahí por Palín, abajito de Palín está la planta hidroeléctrica de Guatemala, Jurumarinalá. La Sí, planta, correctamente. ajá, la planta no se puede colocar en otra posición
porque ahí donde está, ustedes saben cómo funciona una hidroeléctrica. La hidroeléctrica es algo que contamina muy poco, pero cuando se construye sí hace un gran impacto ambiental y eso es lo que se persigue que no se haga. Es muy difícil encontrar un lugar donde nosotros tengamos un río, tengamos dos paredes laterales de montaña y tengamos una caída de agua libre y coloquemos solo la barra del hormigón para detener el agua, hacer la represa y que ya el agua se conduzca por las compuertas. Al caer, mueva la turbina y genera energía eléctrica. Eso es muy difícil. Normalmente lo que se hace es hacer toda esta represa de hormigón en un lugar, pero desviar el río. Y cuando se desvía el río, pues entonces hay inundaciones, se afecta a la flora y la fauna, tanto del cauce del río como el cauce que se va a generar nuevo. Ya cuando se regresa al cauce, al río, pues ya el impacto es irreversible. Se pierden especies animales, se pierde fauna, se pierden peces, o sea, se pierden un montón de cosas. Eh, el agua no se contamina con la producción de energía eléctrica, porque al final solo pasa por la turbina y sale limpia hacia el cauce del río, pero sí se causa un impacto en la construcción de las mismas. Eh, por eso es muy importante que nosotros ya con la preparación académica que tenemos, pues participemos activamente de nuestras comunidades. Ya sabemos la información, hoy que leemos del impacto ambiental, que sabemos que es muy difícil y que causa mucho daño a las comunidades, pues nosotros con esos argumentos podemos ir a apoyar y decir, no necesitamos, o sea, necesitamos que ustedes sean una empresa más sostenible con el ambiente, porque necesitamos tener una comunidad libre de contaminantes. Wagner dice, la mayor parte de las empresas industriales cuentan con certificaciones ISO 14001, protección de medio ambiente. Sí, de hecho, todas deberíamos de tener esa certificación. Lo que pasa es que tenemos parte de esas certificaciones. Las certificaciones ISO cualquiera que sea, lo que pretende es tener una cultura de mejor manufactura para las cosas, porque esto hace que las empresas, bueno, los compradores finales o el consumidor final prefiera, y ese es parte del aprendizaje que nosotros podemos llevar, un consumidor final va a preferir, por ejemplo, si queremos comprar cosas ahora, por ejemplo, verduras, hortalizas o un montón de productos de consumo, de alimentos, lo que muchos preferimos ahora son productos orgánicos. Entonces, hay certificaciones que dicen, ve, este producto es totalmente verde, libre de insecticidas, libre de pesticidas, y eso hace que las personas paguen un mejor precio por ese producto. Eso es parte de lo que se está haciendo hoy. O sea, yo puedo tener un huerto pequeño de, ¿qué? Media manzana, producir tomate de forma orgánica y venderlo. Y lo voy a vender a mejor precio que alguien que tenga 20 manzanas de terreno, tenga una alta producción, pero a través de químicos y a través de forzar el crecimiento rápido y la maduración de los alimentos, pues se venda a todo nivel. Esta es parte de lo que nosotros tenemos que tener, ese cuidado del ambiente. Nosotros estamos generando, como lo decíamos el día miércoles que tuvimos la reunión, estamos generando un proyecto, pero lo queremos hacer lo más realista posible. Y si nosotros llevamos el estudio de impacto ambiental a la realidad, vamos a saber que vamos a causar un impacto, pero también vamos a tener algo para resarcirlo a la comunidad en la que vamos a instalarnos. Recuérdense que cuando ustedes hagan la instalación óptima de su planta, tienen que verificar dónde se van a instalar. Y con el impacto ambiental que ustedes van a causar, deben de generar una área de sostenibilidad para la comunidad a la que ustedes van a afectar. O sea, responsabilidad social empresarial
pueden tener todos. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? También lo deben de definir cuando presenten el estudio para resarcir el daño al ambiente en la comunidad donde ustedes se instalan. Bueno, compañeros, siguiendo con la exposición, la diapositiva de dio Renan, si me hace el favor de proyectarla. Bueno, pues como podemos ver, ¿verdad? Que con todo lo que mis compañeros les han hablado, pues creo que un impacto ambiental, como bien lo decíamos, ahí sí que sea positivo o negativo, siempre hace un cambio en el ambiente. Entonces, podemos ver, ¿verdad? A simple vista que cuando viene una empresa extranjera a querer hacer sus negociaciones aquí, o sea, siempre tiene que haber una evaluación para ver qué cambios, tanto positivos como negativos, va a dar y si estas van a ser aprobadas. Porque si lo vemos del lado positivo, pues sabemos, ¿verdad?, que van a venir a generar empleo, pero ya si lo vemos del lado donde afecte ahí sí que nuestro país, es cuando vienen a contaminar, ¿verdad? Ríos, ambiente, todo lo que podemos ver hasta la fecha, ¿verdad? Y como podemos ver aquí, dice que se le llama impacto ambiental, evaluación, en sus siglas EIA, a todo el proceso que se realiza para la valoración de los distintos impactos producidos en las distintas alternativas de una actividad, obra o proyecto en el medio ambiente. Una de las características claves que el proceso de evaluación de impacto ambiental es la presentación de distintas alternativas. Pues ahí sí que indagando un poco más sobre lo que es la evaluación, eh, pude ahí sí que concretar que una evaluación, cuando la persona que hace el proyecto no es, o sea, simple, ahí sí que es sencillo, ¿verdad? La persona que va a realizar este proyecto tiene que ser una persona certificada, porque esto tiene que llegar a personas de las que están evaluando y van a ver primeramente quién lo realizó. Si esa persona no es certificada, obviamente no se lo van a, ahí sí que aceptar. Es una prueba. Ahí sí que cuando una persona ya preparada presenta su proyecto, esto no quiere decir que el hecho tampoco que ella esté preparada va a ser aprobada por ahí sí que por las personas, ¿verdad?, que están en este estudio, porque sabemos que tanto como la ubicación en la que va a estar la empresa, eh, ahí sí que en un lugar donde se encuentren muchas personas a las cuales van a ser afectadas, o dependiendo, ahí sí que el giro de la empresa a la cual va a ser instalada en el lugar, tiene que ser una serie de características, como anteriormente se los comentaba mi compañera, la cual se tienen que entrar en esta evaluación. Pongo un ejemplo de ello. Ustedes no se han dado cuenta, bueno, creo que los que o me imagino, ¿verdad?, que algo en alguna tienda o los que han ido antiguas se han dado cuenta que no se utiliza bolsas plásticas. A nivel nacional no se ha aprobado la ley de usar bolsas plásticas, pero fíjense que yo trabajo en una distribuidora de bolsas plásticas y fue algo tan impactante al principio porque todos decían, van a cerrar la empresa porque se dedica a plásticos. Entonces, y nosotros así como colaboradores asustados, porque en realidad lo que se nos venía era que quedáramos desempleados. Pero hay alternativas como lo que es el biodegradable. Pero lo que quiero llegar es que la empresa donde nosotros estamos solo es una distribuidora. Ahora, la fábrica está ubicada en
en una colonia, podríamos decir así porque no hay casas, sino que solamente ese lugar, esa ubicación, solamente hay fábricas, pero por lo mismo que no puede haber personas cerca de, porque es demasiada la contaminación, porque si podemos ver, ¿verdad? Las bolsas plásticas cuesta un montón, ahí sí que años para que la bolsa se deteriore. E incluso yo creo que ni llega a los 500 años a deteriorarse una bolsa plástica, pero el proceso de elaboración es mucho más dañino para las personas que están dentro de la fábrica. Imagínense las personas que laboran ahí, ahora las que están fuera o sea, la ubicación tiene que ser un lugar donde no esté ubicada, ahí sí que personas que puedan ser afectados por el ruido, por el humo y todos los químicos que llevan en este proceso. Para serles más exactos, las fábricas de bolsas están ubicadas en Misco, en la carretera San Juan Zacatepecas, porque es un lugar donde, como les comento, no hay mucha influencia de personas, más que las personas que laboran ahí dentro, ¿verdad? Entonces, todo eso lleva a una evaluación, porque la ubicación, tanto la ubicación como el proceso de impacto que va a realizar esto, pues tiene que ser aprobado, pero como decía Chen en su momento, ahí sí que nosotros vemos las fábricas y vemos la contaminación que se está realizando y no hay un compromiso de parte de la empresa con la comunidad a veces. Solamente saca provecho, pero no da, o sea, no hay un compromiso empresarial. Pero ahí me imagino que hay una negociación de por medio en el cual ahí sí que no les ponen un alto para que ellos sigan en sus actividades, ¿verdad? Bueno, aquí como vemos la realización de la evaluación de impacto ambiental, dice que es responsabilidad, perdón, del prestatario. El gobierno del proyecto hace arreglos para evaluación ambiental. A menudo se elige consultores o institución para elaborar los análisis, como les comentaba. Una persona tiene que ser certificada para realizar esta evaluación. Cuando sea necesario, emplear expertos internacionales para proporcionar habilidades no disponibles en el país receptor del crédito. Es conveniente alentar también la participación de consultores locales a fin de aprovechar los conocimientos locales y fortalecer su capacidad para futuros trabajos de evaluación ambiental. La evaluación ambiental es más efectiva cuando los resultados, aunque preliminares, sean divulgados desde el inicio del proceso de preparación. Cuando se realiza la evaluación, o sea, la persona o la empresa que lo ha realizado, o sea, no puede hacer más nada que esperar una respuesta. O sea, el hecho de que ya ha hecho su proyecto, como en este momento nosotros estamos haciendo, en su momento puede ser que sea rechazado. Nosotros no podemos realizar una actividad económica si no es aprobada. Aunque todo esté ya preparado, todo esté ahí sí que ya en un plano, no podemos realizarlo si no es aprobado por medio de las leyes, ¿verdad? Ambientales. Bueno, hasta aquí mi participación. Dejo a mi siguiente compañera o licenciado, no sé si nos puede aportar un poco más de esto, pues para que nos quede más claro. Porque en nuestro caso, fíjese que nuestra salsa o sea, nosotros no desechamos producto, todo lo utilizamos. O sea, desde el inicio de la preparación hasta el final, todo el producto es aprovechado al 100%. Eh, ¿De dónde extraen ustedes el picante? Cuando lo extraemos, se refiere a qué productos utilizamos. Sí, sí. Utilizamos esa receta. No, no, pero ¿de dónde lo extraen? Ah, Hay un proceso que ustedes utilizan y deben de extraer el picante de algo. sí, son productos naturales. Como le digo, se aprovecha al 100% porque todo va mezclado, entonces no hay desecho, no se cuela, no, o sea, no hay nada que se Yo deseche. recuerdo que ustedes me decían que iban a hacerlo de diente perro. Fíjese que no, en realidad no se va a utilizar el chile, porque es más común y va más acorde a la receta del chiltepe.
Ok, es que por eso era, esa era, hacia eso iba enfocada mi pregunta. ¿De dónde lo extraen? Si usted me dice del diente de perro, ¿sí? O del chiltepín, ustedes tienen que tener gran cantidad de plantaciones, ¿o no? Sí, ¿Sí? sí. Ustedes van a hacer un corte manual, porque no pueden hacer un corte mecanizado bueno, pueden hacer un corte mecanizado, pero cortan la planta completa, Sí, ¿ok? Eh, el impacto que ustedes van a causar es en la naturaleza, porque, por ejemplo, si ustedes tienen un bosque en el área de Palín y van a sembrar ahí chiltepe, deben de cortar todos los árboles o talarlos para tener esa parte ya despejada para poder sembrar todos los arbolitos para tener la producción de chiltepe. ¿Sería así o no? sí, licenciado. Ok, entonces ahí causan o no causan impacto. Pero ese desecho serviría como un abono para la misma tierra, creo. Ah, no, pero al instalar la planta, al instalar solo ni siquiera la planta, solo la producción de chiltepe, ¿causan o no causan impacto? O sea, sí van a causar un impacto en ese momento. Sí, sí, no hay ningún problema. Sí, sí, claro. Ujú. Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Andrés. O sea, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero es como cuando nosotros insultamos a alguien, por ponerle este ejemplo. Sí, o sea, no quiero entrar en controversia con ustedes, pero les voy a poner este ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros insultamos a alguien, pero nos sentimos después, recapacitamos? ¿Qué es lo primero que pedimos? Disculpas. ¿Ok? Yo voy a disculparme con la persona. ¿Para qué? Para tratar de resarcir el daño causado. ¿Pero el daño quedó o no? Sí, definitivamente, aunque haya una disculpa, el daño ya está hecho. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con ustedes. O sea, si ustedes quieren venir y disculparse reforestando el doble con la tierra, ¿sí? Por eso les colocaba este ejemplo. De todos modos, el daño ya está hecho, ¿sí? Ustedes van a ir a reforestar el área de San Vicente de Pacaya, pero el daño lo hicieron o lo causaron en las faldas del área de Palín, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros hagamos una actividad, siempre vamos a causar un daño. Y eso a eso es lo que tenemos que tener claro con el estudio de impacto ambiental, con cualquier cosa. Nosotros nos vamos a disculpar con la tierra, tratando de resarcir el daño hacia otro lado. ¿Por qué venía el cuestionamiento? Porque ustedes dicen que no van a causar ningún impacto, no van a generar desechos. Ahorita no ven ustedes los desechos que van a hacer. Sí van a tener desechos y sí van a causar algún impacto. No es malo que entremos en ese debate, o sea, es bueno para que vayamos clarificando cómo es que tenemos el proceso, porque recuérdense que ustedes van a utilizar agua para lavar toda la materia prima, ¿sí? Que van a utilizar para hacer la salsa. Esa agua que ustedes utilizan va a estar contaminada. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer ustedes?
hacer una planta de tratamiento de desechos y luego devolver el agua hacia el cauce del río, hacia la utilización de la misma planta o reutilizar el agua, pues ustedes tomarán esa decisión, pero siempre va a haber un impacto. O sea, no, indicar que nosotros no causamos ningún daño al ambiente, eso no es algo que nosotros no podamos hacer. Otro ejemplo, ustedes van a tener colaboradores dentro de la organización. Estos colaboradores van a consumir agua, luz, teléfono, alimentos. Eso va a causar de alguna forma desechos en papel, en desechos de comida, o sea, desechos sólidos, o sea, van a causar impacto. Por eso es que el estudio de impacto ambiental es muy importante que nosotros analicemos todas las aristas que hay. O sea, no solo vean el daño que puedan causar la maquinaria, sino también el daño que causan las personas. Colateralmente hay un daño hacia el ambiente. O sea, no crean que solo con que la empresa pues deje salir humo de sus turbinas o de sus calderas o de la forma en que producen, causan daño. Todos causamos daño. Entonces, por ejemplo, yo en mi trabajo pueden decir, ah, no, pues él no causa daños. Bien, desecho papel, o sea, desperdicio tinta, consumo energía eléctrica, pues hay un montón de desechos que yo causo. ¿Ya lo tienen más claro? Sí, licenciado, dice que esta evaluación o este estudio tiene que ser muy minucioso porque, bueno, en mi caso, pues yo pensé que un impacto ambiental solamente sería ahí sí que a grandes rasgos, pero entrando en materia es bastante ahí sí que laborioso porque hay que ver pequeños detalles. Exacto, eso es lo importante, que vayamos aprendiendo y que nos vayamos dando cuenta de esos pequeños detalles que nosotros tenemos que tener. Recuérdense Lick, que, dígame, Hernán. en el decreto menciona el impacto directo y también los impactos de manera Indirecto. indirecta. Ujú. Sí, era lo que usted mencionaba, incluso con los colaboradores al momento que se vayan a transportar y que dejen sus vehículos en el área de parqueo, el consumo de del combustible, emisión de el dióxido de carbono y toda esa situación, eso también lo contempla el estudio de impacto ambiental. De hecho, ¿cuántos parqueos van a tener ustedes? Si van a hacer parqueos para motos o para carros, para bicicletas, ¿cuál va a ser la promoción que ustedes van a tener de la cultura hacia cómo quieren atraer a sus colaboradores? Por ejemplo, si ustedes dicen, miren, preferimos que vengan en bicicleta, el daño que causan como empresa es menor. Y esa puede ser una forma de ayudar a la comunidad y de ayudar incluso a la salud de sus colaboradores, pero eso es parte de lo que ustedes deben de evaluar. Por ejemplo, si yo voy a tener en una comunidad cercana la instalación de mi planta, yo les digo, vean, acérquense en bicicleta a su trabajo, nosotros les vamos a proveer de una ciclovía, les vamos a tener áreas para parquear sus bicicletas, o les vamos a tener descuentos en repuestos de bicicletas. ¿Por qué? Porque eso causa menos daño y es menos impacto. Lo que tenemos que ver con esto es el impacto siempre se va a dar. ¿Por qué les refería a cuando nosotros venimos e insultamos a alguien? Porque como ustedes mismos contestaron, o sea, el golpe ya fue dado, el insulto ya fue proferido, o sea, ya la persona ya lo recibió. Ahora, por muchas disculpas que yo llegue, el daño ya está hecho. Ahora, ¿cómo hago yo para resarcir ese daño hacia el ambiente? Entre menos impacto cause mi empresa, por ejemplo, si vendemos una cultura de que mis empleados o mis colaboradores llegan en bicicleta hasta el área de trabajo, que consumimos menos combustibles fósiles, recuérdense que todos los recursos son escasos, en algún momento se terminarán. Nosotros como seres humanos, pues decimos, consumamos productos renovables, o sea, por ejemplo, sembrar un árbol es renovable, pero díganme, hacer un mueble de cedro, un árbol que lleva 50 años en crecer, sembrando dos árboles de cedro, estoy resarciendo el daño.
No, yo considero que no, porque Hay que admitir a Jorge, por favor, a Jorge Ryan. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. O sea, con sembrar 2 árboles no voy a resarcir el daño que le dejé al ambiente en producción de oxígeno, en el tiempo que se van a tardar estos 2 árboles, si es que llegan a vida adulta. Porque el árbol, pues yo lo puedo sembrar, pero no lo voy a cuidar. Esa es parte de lo que tenemos que ir viendo. Este estudio de impacto ambiental, como bien decía la compañera, no vi el nombre, ahorita sí ya los tengo aquí en lista y viéndoles los nombres, es muy minucioso, hay que ver muchas cosas, dónde vamos a causar daño, y la ley ya contempla muchas, como bien decía Hernán, la ley ya contempla hasta los daños pues indirectos o colaterales que vamos a dejar como colaboradores de una organización. Pues eso es parte de lo que les puedo comentar. Buenos días. Acá en la mitigación de impacto adverso, resumimos todo lo que se habló anteriormente. Esto se refiere a todas las acciones que se toman para reducir los efectos que se puedan llevar de la actividad económica que se va a realizar. Por ejemplo, todos los ejemplos que daba el licenciado, ¿verdad? Y los compañeros. Se define a la mitigación como una serie de acciones que incluyen evitar completamente el impacto al no tomar una acción, por ejemplo, al no hacer ciertas acciones de la actividad para no afectar al ambiente. Se puede también disminuir el impacto al limitar el grado o magnitud de acción y su implementación, rectificar el impacto o reparar, rehabilitar o restaurar el ambiente afectado, reducir o eliminar paso a paso las acciones con preservación y mantenimiento durante la extensión de la acción, compensar el impacto al reemplazarlo o sustituir o ambientes. Por ejemplo, acá en Antigua Guatemala está la planta Nestlé. Esta planta ha incorporado en su modelo de negocio el respeto al medio ambiente como una premisa fundamental para operar. Por ello, esa fábrica ha alcanzado varias metas en relación a lograr una operación limpia y sostenible. Entre ellas, la reducción de las emisiones del CO2 en un 96%. Esto significa que su proceso de producción no depende del consumo de combustibles fósiles y que este utiliza energía eléctrica de fuentes 100% renovables como la hídrica, la biomasa, eolítica o solar. La fábrica Nestlé, que está en Antigua, también trabaja en proyectos de reforestación y dentro de su área, influencia directa. También esta fábrica limpia el 100% de agua utilizada en sus procesos. Reutiliza el agua tratada para abastecer sus sanitarios y regar sus áreas verdes. Con respecto al 2010, a comparación del año pasado, el 2020, ha reducido el 100% del consumo de agua renovable por no renovable. La fábrica Nestlé en Antigua mantiene un firme compromiso con su entorno, colaborando con el suministro de agua a aldeas aledañas. De esta fábrica, ninguno de sus desechos llega a basureros municipales. El 100% de estos desechos son valorizados y en un porcentaje del 93% lo reutiliza en procesos de reciclaje. Por ejemplo, crea pallets de madera plástica, entre otras formas en que ellos reutilizan todos sus desechos, y el 7% de estos lo aprovecha en energía de hornos de cemento. Un 73% de los empaques producidos para esta región de la fábrica de Antigua está diseñado para ser reciclados y reutilizados. Entonces, en esta, como hablaba el licenciado y los compañeros anteriormente, se trata de evaluar cuáles van a ser las acciones que nosotros vamos a tomar como empresa para poder disminuir el daño o revertirlo. Aunque en los planes de mitigación es preferible que los prevengamos y no los corrijamos, ya que trae más costos para la empresa, y como mencionaba el licenciado, no se
van a revertir en su totalidad, ¿verdad? Siempre va a haber un impacto, entonces es mejor que los prevengamos en las veces que se pueda, ¿verdad? ¿Alguien iba a hablar? No, Mónica, yo tengo el micrófono activo, no se preocupe. Ok, gracias. Entonces, de esto se trata, ¿verdad? De los ejemplos que daban también los compañeros y con el ejemplo de esta fábrica de Nestlé, ¿qué acciones toma la empresa para revertir, corregir o prevenir los daños que sus actividades le puedan causar al ambiente? Fue toda mi participación. Dejo a continuación a mi compañera María. Hernán, por favor, si puede poner la diapositiva anterior, la anterior. Esa, gracias. Muy buenos días. Continuando, tenemos acá lo que es la identificación de alternativas preferidas. Dice que esta es la información sobre las condiciones existentes y los impactos ambientales potenciales que se compilen durante el proceso de evaluación de impacto ambiental. Pueden llevar a la identificación de las alternativas preferidas que llenen las necesidades y propósitos de la acción propuesta, mientras simultáneamente mantienen al mínimo práctico los impactos ambientales indeseables. Por lo tanto, la identificación de las alternativas preferidas que cumplen con estos criterios deberán ser tan analíticamente rigurosa y objetiva como lo es la documentación. En general, los méritos relativos de varias alternativas se consideran a menudo a través de tres perspectivas generales, que son la factibilidad de ingeniería y requisitos, viabilidad económica y interés ambiental. La, la factibilidad de ingeniería y los requisitos pueden describirse cuantitativamente bajo los términos de requisitos de instalación, como lo pueden ser los costos estimados para suministrar las características exigidas, costos de construcción y mantenimiento y estimados. Igualmente, la parte económica, al seleccionar una acción alterna u otra, pueden definirse perfectamente en unidades monetarias bien entendidas de todas las personas y no necesita determinarse para cada variable. En este caso, como es la factibilidad de ingeniería y requisitos, nos menciona que es cuestión de costos, lo que nos exige en cuestión ya de papelería. Podría dar un ejemplo. Yo anteriormente laboré en una empresa textil, era que se dedicaba a la serigrafía, por lo tanto ahí manejaban lo que eran pinturas. Y como estaba dentro del área de Villanueva, pues lo que eran los que protegen AMSA, ¿verdad? Que protege el lago, le exigió a la empresa que realizara un pozo ahí dentro de la empresa, que ahí mismo se recibieran todos los residuos de lo que era la pintura para que esto no se fuera dentro de los drenajes y caer a lo que era lago, ¿verdad? Que es lo que hace la mayoría de empresas de esa área, que de esa manera es por lo que está el lago de esa contaminación, ¿verdad? Que ahí llegan todos los residuos de varias empresas. Solamente. Ahora se quedaron callados. Es que había un inconveniente ahí con la presentación, Lick, Ah, no ahorita tenga van pena, a seguir presentando. Sí, no se disculpen. preocupe. No, no tenga pena. Si me dicen qué pasa, yo con gusto. Pues, ¿hay alguien a quien admitir, por favor?
Buen día, licenciado. Compañeros, sigo con la presentación. Monitoreo. Suele hablar de monitoreo ambiental para las acciones más puntuales y específicas de medición de parámetros ambientales. En todos los casos se trata sobre todo de comprobar las predicciones de los impactos ambientales hechas en el proceso. Así solo habrá un monitoreo coherente si las variables ambientales están adecuadamente identificadas. El monitoreo ambiental se realiza a efectos de medir la presencia y concentración de lo que se hace a través del monitoreo es observar y recolectar la información de cada proceso. El monitoreo es el que garantiza el resultado. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimiento. Toda evaluación de impacto ambiental debe ser sometida a un proceso de seguimiento para comprobar que sus resultados hayan sido efectivamente aplicados al proyecto. El seguimiento es la actividad de control de la evaluación del medio ambiente durante el desarrollo del proyecto, desde su situación original hasta el estado que queda luego del abandono de dicho proyecto. Lo que hace el seguimiento es evaluar el resultado. A través del seguimiento también se logra un análisis sistemático de todos los procesos en su conjunto, esto para verificar si seguimos en el rumbo correcto. Bueno, realmente el estudio de impacto ambiental dentro de los objetivos del monitoreo y seguimiento, monitorear es darle, estar haciéndole una revisión periódica, y el seguimiento es si encontramos un pequeño inconveniente, un indicador que nos indique que no está siguiendo las líneas, las directrices que están establecidas, entonces hay que darle seguimiento a esta situación. Aquí están aquí hay algunas de las muchas actividades, pero estas consideramos que son las más importantes que hay que desarrollar en el estudio de impacto ambiental. El sistema de monitoreo y la definición de los indicadores, hay que ver bueno, más que todo, este monitoreo y seguimiento regularmente, comentaba Wagner, hay certificadoras, se certifican las empresas y todo, pero para hacer esta certificación es necesario, regularmente las empresas contratan una empresa que se dedique a dar consultoría en estos temas. Lo dice incluso no lo dice el decreto, pero lo dice en la página del Ministerio de Recursos Naturales, que debe de estar debidamente registrado la persona o la empresa que le vaya a dar el desarrollo de impacto ambiental, el que vaya a llevar a cabo el plan de trabajo. Entonces, para esto, ellos deben de tener contemplado estos aspectos para poder cumplir con el requerimiento legal y así no estar fuera del proceso. Las especificaciones del programa de monitoreo, realmente tenemos de 2 meses desde que se inicia un estudio para poder presentarlo. Entonces, más que todo, yo me quedaría al final, la mayoría de empresas, yo estaba platicando con un ingeniero y le platicaba sobre el tema y empezábamos a hacer conversación y me decía, fíjate, me dice, regularmente las empresas aquí en Guatemala, porque las leyes están, pero si no hacen una denuncia, realmente no hacen las investigaciones y no van a revisar la empresa cómo está funcionando, en el caso del ministerio. Lo que hacen las empresas aquí en Guatemala, te podría mencionar de que son muchas empresas las que le hacen, es como ir y
y robarse la novia. Me dice, ¿por qué? Le digo yo, porque es más fácil pedir perdón que permiso. Entonces, ¿y por qué? Le digo, pero ¿será que no hay controversia? Pues hasta el momento yo no he escuchado. Entonces, pero aquí yo me quedo en una incógnita porque realmente, y aquí tal vez nos puede aclarar, será en su determinado momento el ministerio, ya al momento de dictaminar, ya está montado la empresa y todo, y luego se hace el estudio de impacto ambiental. ¿Será que el Ministerio de Recursos Naturales no puede clausurar la empresa? ¿O habrá alguna forma de poder seguir funcionando? ¿O cómo poder hacer en este caso? Vean, hay algo aquí que tenemos que tener claro. Lamentablemente nuestras leyes son mal utilizadas, o creo que tenemos, por el video no se va a ver bien. Tenemos leyes mal utilizadas y estamos muy acostumbrados al soborno. Esa parte nosotros debemos de eliminarla desde nuestro área de trabajo o desde nuestras funciones. Porque si nosotros hablamos de que nosotros vivimos en un país tan corrupto, que hay mucha corrupción, pero ¿quién cree que pagan esos sobornos o esa corrupción? Nosotros la pagamos. Nosotros somos los que cuando nos detiene un policía y no llevamos licencia, no llevamos los documentos en orden del vehículo en el que nos conducimos, lo primero que les ofrecemos es un soborno, ¿sí? Eh, Tratamos, o sea, de ganar siempre, pero no siempre a la buena. Siempre tratamos de... Hay un dicho muy coloquial en Guatemala que dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? Si nosotros vamos a montar una empresa o si queremos trabajar para una empresa y vemos este tipo de cosas, lo que nosotros deberíamos de ver es si genuinamente estamos en el lugar correcto, ¿sí? Desde nuestra ética profesional, validar si para nosotros montar una empresa que contamina el ambiente, que tira sus desechos a los ríos, que si es una maquila y todas las tintas van a dar al río y el río cambia de colores por el color de la tinta que nosotros estamos utilizando, pues al final no estamos en el lugar correcto. ¿Sí? Si el Ministerio del Ambiente tiene la potestad para clausurarla, claro que tiene la potestad. ¿Lo va a hacer? Difícil, difícil que lo vaya a hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que van a pretender ellos o qué es lo que van a decir? Bueno, ¿qué gano yo si yo le autorizo su estudio de impacto ambiental? Bueno, miren, aquí hay 100, 200, 300,000, 400,000 quetzales. Es un dinero pagado en efectivo, no se dejó ningún registro, no hay cheque, no hay factura, no hay recibo. Aquí está, es para ustedes, es un regalo. Vea, lo vamos a invitar a un viaje con gastos pagados, váyase a cualquier parte del mundo, señor ¿qué? Ministro o la persona que les llegó a hacer a certificar que el estudio de impacto ambiental es bueno. Esa parte es la que nosotros debemos de procurar ya no hacer, porque si nosotros le seguimos dando el soborno a las personas lo van a seguir pidiendo. O sea, nosotros, o sea, somos íntegros y éticos. Recuérdense que cuando ustedes estén graduando van a hacer un juramento hacia su carrera y hacia ustedes mismos. Y ese código de ética personal que ustedes deben de manejar, no solo es regido por las empresas, hoy todas las empresas manejan un código de ética, pero ustedes deben de tener un código de ética también personal, donde ustedes digan, bueno, yo hasta aquí llego y más allá ya no lo recorro. Entonces, eso va a hacer que las personas, si ya no reciben sobornos, ya no pueden pedir. A mí, si yo soy agente de cambio y desde mi posición yo no hago ese tipo de cosas, pues entonces ya no van a tener hacia dónde
tener esos ingresos las personas. No sé si me explico, o sea, hay mucha tela que cortar en este tipo de temas que generan demasiada controversia, pero es importante que lo traigamos a colación, sobre todo porque ustedes son los nuevos profesionales de Guatemala. O sea, ustedes en sus hombros está eh, la producción en masa, la producción nueva, la creación de nuevos empleos. En 2, 3 años ustedes van a estar gerenciando empresas que van a ver ustedes que si su estudio de impacto ambiental no es el adecuado, ¿qué es lo que deberían de hacer? Es rehacerlo, verificar y tratar de resarcir ese daño que se ha causado. Muchas empresas han sobrevivido a través de los años. Ustedes hablan de la Nestlé. La Nestlé tiene que 30, 40, 50 años de estar en Antigua y se ha sabido mantener y ha sabido resarcir ese daño de impacto ambiental que causa. O sea, si se dieron cuenta, la persona que nos estaba explicando, dicen, reutilizan el agua para poder darle un mejor uso. O sea, no es solo venir y tirarla al cauce del río, es reusarla. Nosotros contaminamos mucho. Lamentablemente nosotros en los lugares donde vivimos, lejos de tener una planta de tratamiento, y eso la mayoría estamos así, nosotros vivimos en una colonia o vivimos en el centro de la ciudad, ¿sí? Pero ¿hacia dónde van los desechos de nuestra casa? Solo por ahí deberíamos de verlo. ¿A dónde van los desechos de nuestra casa? Si vivimos en una colonia, difícil que la colonia tenga planta de tratamiento. Normalmente ellos tienen encauzados cerca de un río los drenajes de la colonia. La basura, a muchos ni nos gusta pagar el servicio de recolección de basura, sino que bueno, vamos a salir hoy después de clase, vamos a tirar una vuelta. Ahí recuérdense, echen la basura al carro porque la tenemos que tirar en el camino. Ustedes ven muchas personas haciendo este tipo de actividades. Que el desecho nosotros no lo transformamos. Si ustedes leen o les gusta un poco de ver videos, podrían ver qué hacen con los desechos de basura en Brasil, que ellos normalmente a la basura le tienen un mejor aprecio que nosotros y lo que hoy están haciendo es, por ejemplo, reciclan la mayor parte de cosas y generan gas metano con todos los desechos de comida. Entonces, lo que hacen es encapsular esa basura. Como esta basura al descomponerse va a generar gas, y eso es de forma natural, ellos ya producen gas a través de la basura. ¿Qué hacen con nuestra basura? En Escuintla, la llevan aquí cerca de la finca Canadá, ahí la incineran y se deshace. O sea, al final no producimos nada. Si nosotros incineramos, podemos mover una turbina y generar energía eléctrica. Parte de lo que nosotros podemos ir haciendo con los estudios de impacto ambiental. Y les dejo eso ahí en el pensamiento. Ustedes son agentes de cambio y debemos de mejorar el ambiente, no solo para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. ¿Dudas, consultas sobre el estudio o qué debemos de hacer? De mi parte, Nolik, realmente muy certera las observaciones, el complemento que se dio. Realmente cuando nos vamos profundizando en cada uno de los estudios que dice la guía didáctica, la guía de trabajo, realmente uno dice, hay un montón de factores que hay que estar pendiente de los procesos que se dan en nuestras comunidades, en nuestros municipios, en nuestros departamentos y a nivel nacional, porque al final, lo que usted decía, nosotros vamos a contribuir a ese cambio, ¿verdad? Realmente no sé cómo será el juramento y todo, pero el juramento, pues es un pasaje, decía un licenciado en su determinado momento, el juramento es un pasaje de unos 5 minutos, pero esos 5 minutos para llevarlo a la realidad es enormemente el resto de sus vidas.
Entonces, yo me daba cuenta hace como unos 25 días aproximadamente, aquí, bueno, ahí por el rodeo, ahí está una planta de producción de Faxa. Ahí es donde trituran toda la arena y el pedrín. La gente del rodeo y las aldeas que están ahí antes de llegar a la planta de producción estaban cansados del tema de poder, de que los caminos están el camino está en mal estado. Entonces, un día que yo andaba por allá, tenían tapado y yo le decía, le comentaba a una persona, esto yo considero que ni siquiera dinero va a ser directamente, de manera indirecta va a ser de fax. Esto seguramente van a hacer presión a algún diputado y así una cadena. Al final, el Ministerio de Comunicaciones va a estar por acá. Dicho y hecho, y eso pasó, como a los 8 días, el Ministerio de Comunicaciones haciendo el evalúo de ese proceso, de ese tramo carretero. Lamentable la situación porque llegan al punto, por ejemplo, de cuando uno es una persona de cambio, uno sufre el tema de poder, en este caso, de señalamientos, de amenazas, porque incluso la persona quien estaba dirigiendo este proceso, que de este levantamiento de la sociedad, lo llegaron y lo amenazaron directamente, que si no retiraba a la gente lo iban a mandar a asesinar, así de manera directa. Y lamentable porque es un profesor muy reconocido en la región, y lamentable porque como a los 15 días después de que lo amenazaron de muerte, pues el señor falleció, pero fallece de una muerte natural, se podría decir, pero de un infarto, pero al final es como un daño psicológico que quedó porque, o sea, que lo amenacen uno de muerte, y él tenía problemas cardíacos y murió de un paro cardíaco. Pero es parte del proceso que tenemos que vivir al momento de encaminar un proceso. Yo considero desde ese punto de vista, no soy socialista, no soy comunista, pero vivimos en un país democrático y incluso la Constitución indica de que tenemos libre expresión, y entonces, y por eso es que se hace esta manifestación. No, de hecho, vean, usted toca un punto importante. Amílcar Priego, pues fue mi amigo en vida. Yo lo conocí, es la persona que usted está hablando. Sí, era muy activista la persona, peleaba mucho los derechos de la comunidad y considero que lo hacía de forma oportuna. Sin hablar mal de la empresa, más bien retomar el tema hacia lo que nosotros debemos de hacer como estudio de impacto ambiental. Vean, ellos están tomando la materia prima del cauce del río, la procesan y la sacan. La extracción de piedra, que es esa es una mina. No sé si lo ven así, pero esa es una mina. ¿Por qué? Lo que pasa es que están extrayendo tierra, piedra, la procesan y ya transformada, pues ya la trasladan para su venta. Pero esa materia prima, ellos tuvieron una licencia y tuvieron un estudio de impacto ambiental. Lo que sucede es que en muchas ocasiones la comunidad ni se entera cuando se está pasando, hasta que se está instalando la empresa. Si el estudio de impacto ambiental es bueno o es malo, pues nada. ¿Qué es lo que debería hacer la empresa o la comunidad? Luchar porque las condiciones de la comunidad mejoren, ¿sí? Teniendo mejores empleos, mejores salarios. O sea, esa instalación de esa planta le puede traer esos beneficios a la organización de la comunidad, pero en muchas ocasiones no lo es. Por ejemplo, contar con una carretera que sea una carretera transitable. A ellos no les interesa, tienen camiones grandes y no les afecta que tengan malas calles, aunque ellos las descompongan. ¿Qué es lo que hacen? Poner una balastradora que aplane la tierra un poco y siguen trabajando. O sea, el proceso es así, o así es como se sigue manejando de todos modos. Creo que fue bien amplia la explicación de este estudio. Les agradezco
a todos, no solo la participación. Quisiera que cuando se hagan este tipo de intervenciones, todos participen, que todos opinen. Desde su experiencia, no importa si desconocen de todos estos procesos, pero lo importante es que aporten porque nos hacen, o sea, que hagan todas sus preguntas, que resuelvan sus dudas, porque eso nos hace no solo crecer como estudiantes, sino crecer como seres humanos. Eh, como bien dice Hernán, ninguno aquí es comunista, ninguno es narcisista. Lo que queremos es una mejor sociedad para cada una de nuestras comunidades y desde ahí lo tenemos que buscar. Convivir de sana forma y tener empresas y organizaciones que se monten dentro de las comunidades donde nosotros tenemos que provean trabajo, porque eso sí lo necesitamos, tener mucho trabajo. Recuérdense que Escuintla es el departamento más industrializado de Guatemala. Contamos con muchas fuentes de trabajo, muchas personas migran para acá a buscar trabajo, si ustedes lo pueden ver constantemente. Hay mucha persona migrando hacia Escuintla en la búsqueda de trabajo y eso es lo que necesitamos, tener fuentes de empleo. Ustedes, espero que cuando hagan sus emprendimientos generen empleo. Con un empleo que generen ustedes y que le paguen un salario digno, se darán cuenta que estarán dándole un aporte a la comunidad y eso es lo que tenemos que ver. Incluso cuando estén ocupando puestos gerenciales, ustedes pueden generar más empleo, implementando crecimiento en las plantas, haciendo plantas en otros lugares. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer desde la profesionalización que ustedes ya actualmente tienen. Ustedes ya son profesionales. Estamos en la búsqueda de tener el título profesional, que está a un paso de que se nos dé, siempre y cuando hagamos ese gran o pequeño esfuerzo. Ya cada uno decidirá qué tan grande es o qué tan pequeño puede ser, porque recuérdense que el miedo nos puede hacer decir, bueno, prefiero no solo cerrar pensum, ya no hacer el resto del proceso. No, hombre, terminen. Al principio del curso yo les decía, hay 3 caminos, ninguno de los caminos es fácil, o sea, no crean que el que no hace privados y solo hace maestría para graduarse, el camino es fácil, o sea, no es fácil porque al final el costo económico es alto, entonces los sacrificios que ustedes tendrían que hacer son altos. Y pues está el camino de hacer privado y tesis, y está el camino de hacer solo privado y 1 año de maestría y graduarse. Pues ahí ustedes decidirán qué camino siguen. Lo importante es graduarse. Ese título los va a respaldar para poder tener mejores oportunidades de búsqueda de empleo. Y espero que cuando ustedes ya estén graduados, pues estrecharles la mano y también llamarlos licenciados, que a poco les falta para hacerlo y que en la vida no solo prosperen ustedes, su familia, y que hagamos prosperar este país, ¿verdad? ¿Dudas con el estudio? ¿Preguntas? Licenciado, solo como con un aporte, se podría decir. Ayer viendo todos los procesos y con eso que hoy aclaramos, es difícil ser el cambio cuando hay tanta corrupción como lo hemos podido hablar en este curso, porque querer hacer las cosas bien tanto lleva económicamente tiempo y mucha paciencia, porque viendo todo cómo se mueve esto de negocios, de empresas, como decía Hernán, ahí sí que aquí lastimosamente, yo creo que a nivel Centroamérica es mejor pedir perdón que permiso. Las leyes no se cumplen a su cabalidad porque hay mucho soborno. Y venía ahorita igual a mi conclusión, ser el cambio, ser la diferencia es algo como que, decir, en el ejemplo lastimosamente de que daba Hernán, ¿verdad? Del profesor, o sea, llegar al extremo de dar la vida por hacer las cosas correctas, ¿verdad? Yo les comparto así mi experiencia. Yo tengo aproximadamente 8 años de estar arreglando mi papelería, mi nacionalidad guatemalteca. Y me he topado con mucha gente en el camino que me ha dicho, pero ¿por qué hiciste las cosas así? O sea, hacerlas legalmente sí,
sea, puede ser bueno en su momento, pero mira, yo solo di, pongámosle, 3,000 quetzales y me dieron un DPI. O sea, pero es legal, sí, solo le di a fulano, le di 3,000 quetzales y me lo sacaron. Yo sin mentirlo, no me he sentado a dar las pinceladas más específicas de los gastos, pero un aproximado de 10,000 quetzales yo he invertido en hacer mi proceso de papeleo y he perdido, no he perdido porque a la larga es una inversión, tiempo, disgustos, porque créanme que en la frontera hay un montón de corrupción que uno a veces quisiera tener el poder para poder hacer la justicia, pero no se puede. Pero como usted nos indica en este momento, ¿verdad? Ahí sí que vamos a ser profesionales y toda la experiencia que estamos viendo, ahí sí que a largos rasgos, eh, lo podemos aplicar ya a la hora de ser unos profesionales, hacer las cosas diferentes, pero ahí sí que siempre con precaución, ¿verdad? Vean, no tengan miedo de hacer las cosas bien. No, eso no hay que tenerle miedo nunca. Hacer las cosas malas es a lo que uno debería tenerle miedo, porque recuérdense que siempre tenemos consecuencias. O sea, eh, me pueden engañar. No es, por ejemplo, su amigo que hizo el trámite tiene un DPI, 3,000 quetzales, está bien. Habría que ver si tiene el registro completo. Y si sí es válido que se DPI bien. No le quisiera poner en tela de duda ese tema, pero es parte de lo que en la vida nos pasa. A veces los caminos fáciles pues, se terminan convirtiendo en caminos muy difíciles, porque el daño que podemos tener al final puede ser mayor a lo que creímos que puede haber sido por el camino difícil. Como usted bien dice, usted ha invertido 1,000 quetzales en todo el trámite y se va a hacer más lento, pero las personas que hacen los extravíos o mira, andate por este lado que es más fácil, ese tema es, como ustedes bien dicen, muy controversial y a veces nos aparta del ideal. O sea, ¿por qué nos quejamos de que el país está como está? Pues si somos nosotros mismos los que pusimos a estos gobernantes. O sea, aquí si hacemos una encuesta rápida, si yo les pregunto quiénes votaron por las autoridades que están actualmente, algunos van a decir yo, sinceramente, y algunos van a decir no, yo no lo voté, aunque hayan votado por esta persona. O sea, fuimos los guatemaltecos los que lo elegimos. O sea, no fue Carlos Corrado, André, Darwin o Lisette la que lo hizo. O sea, fuimos todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es evitar caer en ese tipo de cosas. Caer en la corrupción, caer en el soborno. Ya como agentes de cambio que somos, porque actualmente somos ya agentes de cambio que tenemos un raciocinio más maduro y que podemos tomar ese tipo de decisiones y no caer en este tipo de cosas. Pero créanme que la clase de hoy fue muy enriquecedora, me gustó mucho que participaran, gracias a todos por esa interacción que tenemos que ir mejorando. Ya recibí los 2 estudios organizacionales, los estudios de mercado no los tengo, no sé si ustedes ya los tienen, que me los puedan compartir. Yo espero que ya antes del lunes ya les tenga las respuestas a los 2 grupos, que se las pueda hacer llegar y que los puedan corregir, pero sí necesitamos seguir avanzando. Si tienen alguna duda o alguna consulta, estoy a sus órdenes. Antes de dar por concluida la clase, me dicen, así tienen unos minutos para poder levantarse, que hoy no hicimos ningún receso y poder tomar agua y ya esperar su próxima clase. El estudio legal, perdón. Es que el estudio de mercado no lo tengo. Vean, pues vayamos en orden. ¿Cuál es el primer estudio que tendrían que haber Estudio de enviado? mercado, luego estudio organizacional y ahorita tendríamos que tener el estudio legal y Sí. después el estudio ambiental. Sí, correcto. Entonces, yo lo que necesito ahorita es que me hagan llegar ese estudio es que el de mercado no lo tengo. Entonces, si me lo pueden hacer llegar, me serviría mucho. Luego viene el estudio técnico
del estudio de mercado, el estudio técnico y el de mercado no lo tengo de ninguno de los dos grupos. El que tengo de los dos grupos es el organizacional, el legal, el impacto ambiental, el financiero y el económico. Lick, yo le coloqué en el chat el día de hoy, por la mañana, iniciando clase, me comentó que ya lo había... El estudio de organizacional. mercado. No, estudio de mercado. Déjame confirmarle. Estudio de mercado y también ya le mandé el estudio organizacional. Vea, tengo de su chat, tengo dos, dice estudio organizacional, ambos, dice ahorita ya tengo el estudio de mercado, ya. Entonces, Sí. correcto. Entonces nos toca hacer el estudio. No, lo tienen. No, el estudio técnico no, nos tocaría hacer el estudio técnico y el estudio legal. Avancemos. Ok, perfecto. Yo les voy a devolver esto. Avancemos en los estudios y vamos a ir haciéndolos. Licenciado, vamos a tener reunión esta semana. Y si ustedes necesitan, con mucho gusto. Yo creo que sí necesitamos porque viendo todos los estudios que tenemos que hacer y los pequeños detalles, ahí sí que surgen bastantes dudas porque sí. Va, de acuerdo, me dicen qué día quieren, los martes o miércoles. Si gusta, lo hablamos con el grupo, con el otro equipo también para verlo y ponemos el día y la hora. Va, a las 7 de la noche, cualquiera de los 2 días, yo estoy disponible. De acuerdo, Lick. Perfecto, Lick. Gracias por esa disponibilidad siempre, Lick. No, una pena. Bien, gusto saludarlos. Síganse cuidando. Pasen un feliz fin de semana. Gracias, Lick. Ahí estamos. Feliz día.